bienvenidos a una conferencia más de la Carta Malacitana en el Ateneo, en la que es nuestra sede, además. Bueno, yo estoy aquí porque mi compañera y colega Laura Escobar está en sus funciones maternales y, por lo tanto, vamos a dejarla que por el momento lo haga con la tranquilidad que eso se puede hacer. Así que, de momento, me voy a encargar de esta presentación. Una de las misiones de la Carta Malacitana siempre ha sido, como sabéis casi todos, la divulgación de la cultura gastronómica, fundamentalmente a través de la dieta mediterránea. No de esa dieta mediterránea que muchas veces reducimos excesivamente a la famosa tríada del pan, el vino y el aceite, sino a la dieta mediterránea en un sentido contemporáneo. Es decir, comida variada, comida cocinada en casa o mejor posible, un poquito de ejercicio, que siempre viene bien, y moderación en la ingesta. Fundamentalmente eso, resumiéndolo mucho. Junto a ese trabajo de la Carta Malacitana y de otras entidades, de otras asociaciones que lo están haciendo, las asociaciones de kilómetro cero, de la búsqueda del producto de proximidad, etcétera, incluso asociaciones de productores, de agricultores, de bodegueros, etcétera, que van buscando precisamente la calidad en la alimentación. En un momento determinado, y lo hemos dejado constancia de ello a lo largo de estos últimos años, la Administración decidió, lamentablemente, la sustitución de las cocinas en los colegios por los catering. Mientras que estamos haciendo el esfuerzo para que gente con 25, 30, 35 años coma mejor de lo que come, porque lo que han comido en casa desde el principio de los años 80 hasta ahora, lo que les marca un poco la imagen de consumo de la comida que tenemos, no era demasiado bueno. Bueno, pues ese esfuerzo que estamos haciendo resulta que por la base se trunca de golpe y se cambia. Porque hoy en día tenemos que entrar en el concepto de la gastronomía necesariamente. No se trata de nutrirnos solamente, sino se trata de tener sabores, de disfrutar, de comer bien, de comer lo necesario, pero también de disfrutarlo. Y eso, desde la base, parece ser que se está cortando y están habiendo serios problemas. Yo reflejo dos noticias que ahora comentaba con nuestros ponentes de esta tarde. Hace poco, un centro de enseñanza, el Colegio Adelaida de la Calle, los padres, la Asociación de Padres, protestaba precisamente porque los niños pasan hambre. O sea, ya no es que coman mal, es que comen poco. Y cuando salen del colegio van pegando bocados porque tienen hambre los pobres, independientemente de los productos que se ponen en los platos. Cosas elaboradas no se sabe cuándo, pescados desconocidos, carnes ignotas. Y junto a esa noticia, al día siguiente, a los 2 días, aparece otra de una asociación de padres de Huesca que también estaban haciendo la misma protesta. Y no son las únicas, hay muchas más, porque la gente empieza a decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué está haciendo la Administración, que debe velar un poquito por la salud de los ciudadanos, con respecto a la alimentación escolar? Pues ese tema es el que queríamos tratar esta tarde y lo vamos a hacer con Pilar Triguero, presidenta de FEDAPA, que es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Málaga, y para darnos la visión de quién es nuestra ponente de hoy, tenemos con nosotros al presidente de CODAPA, la Confederación Andaluza de Madres y Padres de Alumnos, Enrique Medina, al que le doy la palabra ya para que nos presente a Pilar. Buenas tardes, gracias. Bueno, buenas tardes, ilustres invitados y amigos de la cultura gastronómica malagueña y la difusión de nuestra tierra. Agradezco la invitación a la Carta Malacitana para la presentación de doña Pilar Triguero Vilreales. A Pilar la conoceréis por sus tertulias en mesas de debate y declaraciones de prensa, pero nada mejor para entender la influencia de Pilar en la educación, a quien debemos tanto en su lucha por los valores de la mujer y la participación de las familias a través de las asociaciones de AMPA de todos los centros escolares.
asociaciones que se agrupan en la Federación de FEDAPA, de la que ella fue presidenta muchos años y de la que hoy es miembro del Comité de Notables. Pilar saltó a la Confederación Andaluza, CODAPA, llevándola a los más altos foros de debate e influencia social. Pilar fue protagonista en primera persona en conseguir lo que hoy entendemos como derechos universales consolidados, como son la gratuidad de los libros de texto y el plan de apertura de los comedores escolares en todos los centros para los niños y niñas andaluces, y que permite una alimentación básica y adecuada, ahora vamos a hablar sí, de todo es así, a cientos de miles de familias de forma garantizada, y eso lo hemos vivido en la pandemia. Andalucía era la primera comunidad en conseguirlo y además dando un salto de calidad en la conciliación familiar. Tal fue su empuje dentro de la CODAPA que el Consejo Escolar de Andalucía, un órgano consultivo superior de participación del Gobierno andaluz al que ella perteneció durante años, participado por profesorado, sindicatos, familia y administración educativa, decidió nombrarla como persona de reconocido prestigio en la educación. Ahí es nada, poner a todos de acuerdo, Pilar. Bueno. De Pilar, además de su trabajo en el ámbito profesional, sanitario y como docente en la UMA, destacaré el valor de su experiencia como un tiempo de vida lleno de calidad y sabiduría, la lucidez de su sentido común y el valor de su compromiso, entregado además de forma gratuita a quien se lo pide. Pilar, a pesar de no haber nacido en Málaga, disfruta de una gracia de algunos malagueños y malagueñas ilustres, que es poder nacer donde le plazca. Y cuando parecía que todos los reconocimientos por su trabajo y su dedicación en la educación en Málaga y en Andalucía, disfruta de una distinción especial, y esa llega de la mano de una pequeña voz que le llama abuelita. Queridos ilustres amigos de la Carta Malacitana asistentes a este evento, esto y muchas cosas más es Pilar Triguero. Lo que os ha contado es desde el cariño, entenderlo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la Carta Malacitana, muchas gracias al Ateneo, que es vuestra casa, es la mía siempre que tengo ocasión de desplazarme hasta aquí. Y sobre todo muchas gracias a vosotros y a vosotras que habéis decidido venir esta tarde a acompañarnos un ratito. Yo no os voy a dar ninguna conferencia, no os voy a dar cifras, aunque algunas colará, sino que os voy a contar una historia. Y quiero que por favor me acompañéis a lo largo de esta historia, que llegaremos al presente y sobre todo que contribuyáis cada uno desde vuestro ámbito a que el futuro sea distinto. La carta dice que entre las sugerencias de la carta están los encuentros y la cultura y las tertulias de cultura alimentaria. Nada más necesario en estos momentos. Y ahora veremos por qué. Yo me voy a remontar a hace muchos años. Tal como yo tuve a mi primer hijo, pues yo decidí que mis hijos se iban a educar en la escuela pública y el colegio público que le tocaba tenía comedor. Yo es cierto que en aquel momento no lo necesitaba, pero bueno, tenía comedor. Mi sorpresa fue cuando escuché lo que muchos maestros magníficos y maravillosos, como me demostraron en los 10 años que permanecieron mi hijo primero y luego mi hija allí, como docentes magníficos, pero el concepto que tenían es que a este colegio viene toda la familias necesitadas porque tiene comedor. A mí aquello me dejó como muy preocupada, y como a mí me encanta leer, pues me puse a estudiar un poquito por qué unos centros tenían comedor y otros centros no tenían comedor. Y me remonté
a cuando se generalizó en España una ley que regulaba los comedores estudiantiles, se llamaban en aquella época, y cambiaba el concepto de comedor social. Efectivamente, aquellos maestros tenían claro que a ese colegio, por tener comedor, estamos hablando de una zona como Mijas Costa, con muchos centros educativos, casi todos sin comedor, ahora lo tienen todos, hasta los institutos. Ha costado, pero se ha conseguido directamente, y me hablan todavía. No fue fácil, ahora lo veréis a lo largo de la historia. Y efectivamente, el concepto era, si yo tengo un centro ya llamado CEI, ya no eran colegios nacionales, si yo tengo un centro de infantil y primaria que tiene comedor, aquí me van a venir pues todos los niños que son de zonas marginales, de familias con un bajo nivel adquisitivo. Y yo decía para mí, ¿dónde está el problema? A ver, a este centro, como a cualquier otro, vendrán los niños que les corresponda por zona. Porque entonces sí que es cierto que la zonificación era lo que más puntuación daba. Luego la historia ha ido por otros lados, pero eso no es lo que nos compete hoy. ¿Y qué ocurrió? Pues que yo me fui a conocer el comedor. Aquello era una maravilla. O sea, tú entrabas por aquella... Todavía no había entrado mi hijo al colegio, mi hijo entraba en septiembre. Pero a mí me gusta aquello de saber a dónde me estoy metiendo. Y aquello era una maravilla. Olía a comida. Había 2 cocineras y unas pocas auxiliares de cocina. Estamos hablando de un comedor que en aquel entonces, estamos hablando del año 92, atendía en un solo turno, esos no habían inventado todavía los de 2, 3 y 4 turnos, porque las instalaciones eran grandes, a 370 niños y niñas, desde los 3 años hasta los 14, porque mi hijo entró justo cuando se estaba produciendo el cambio de 7º a 8º a 1º y 2º de eso. Y seguían en los colegios. Allí se cocinaba y quien hacía el menú era la cocinera, que hablaba con el secretario, que era el pobre el que llamaba a todas las carnicerías, pescaderías, fruterías y cosas varias, y le traían los productos allí. Así empezamos esta historia, que fue magnífica y maravillosa durante mucho tiempo, porque si algo tenía claro aquel equipo de docentes es que a lo mejor no era tan malo que hubiera comedor, sobre todo cuando ellos podían quedarse. Nosotros teníamos esas jornadas raras de lunes y martes por la tarde, el resto jornada continua, pero los lunes y los martes teníamos jornada partida, y descubrieron, oye, que no era mal invento, se podían quedar a comer allí, y además se comía bien. Fueron pasando los años, las cocineras se hicieron mayores, los auxiliares de cocina, una vez uno se ponía malo, la otra se daba de baja, y con la Junta topamos. El personal que trabajaba en los comedores escolares no pertenecía a la Consejería de Educación. Pero si estaban en el centro educativo, pero eran otro tipo de personal. Pero además, lo de personal laboral, que entonces yo no tenía ni idea de lo que era, dependía de una consejería que era administración, que luego era administración, justicia y cosas varias. ¿Qué pintarían en aquel sitio? Las cocineras, los auxiliares, los pinches, las monitoras escolares, las monitoras de transporte, todo eso. ¿Qué ocurrió? Que todos los colegios que teníamos comedor, mira por dónde empezamos a tener las mejores instalaciones. ¿Por qué? Porque el comedor generaba mucho dinero, así como suena. Generaba para esa comunidad educativa muchos recursos que se invertían en esa comunidad educativa. Luego veremos dónde fueron esos recursos que siguieron generándose, pero ya no los gestionaban las comunidades educativas. Y fuimos asistiendo poco a poco al cambio de la gestión directa. Vamos, de hecho creo que sería como la prehistoria ahora mismo, si tú buscas un comedor de gestión directa que sobreviviera más allá del año 96-97. En el año 96-97 empezaron
a decir, bueno, si no tenemos personal y no podemos contratar, los centros no tenían posibilidad de contratar. Éramos las AMPAs quienes, no me habéis oído decir esto, estando como auténticas cabras nos liábamos a contratar a gente y les pagábamos de aquella manera para que vinieran a echar una mano ese día en el comedor o ese mes que había una baja. Nunca pasó nada. No hemos terminado ninguno en la cárcel, porque yo era una de las AMPAs que lo hacía. Porque era necesario, esos niños tenían que comer, con lo cual directamente, si no estaba la cocinera o la ayudante o el de eso, y había que contratar a alguien, se lo contrataba de aquella manera, con un recibí, como muchos hemos acostumbrado. ¿Lo podían hacer los centros directamente? No. De hecho, ¿qué hacían para devolvernos el dinero? Nos hacían donaciones. En vez de que el AMPA le hiciéramos donaciones al centro, nos lo hacían ellos, nosotros, y así aprovechábamos para pagar. Y Málaga tuvo una enorme suerte, porque al final esto va también de personas. No solo es la administración como un ente, sino que existen personas dentro de la administración. Los delegados de Málaga, porque eran todos delegados, la primera delegada llegó después, todos delegados tenían algo muy claro: para la casa aunque sea en piedra, con lo cual se iban a Sevilla y peleaban porque había que seguir expandiendo los comedores escolares. Si lo sabré yo, que me iba con ellos directamente para ir llorando también por el lado que me ocupaba, porque claro, en aquella época a las federaciones y a la confederación nos hacían caso, más que nada porque el poder que podíamos tener en la familia residía en qué cobertura mediática teníamos la familia, y yo la tenía. ¿Qué ocurrió? Que tuve la gran suerte, y ahí sí voy a daros nombre y apellido, desde ese Juan Paniagua que inició la senda, a ese Juan Alcaraz, a ese Pepe Nieto, pero sobre todo a una persona que se dejó la piel en el intento de que pusiéramos comedores donde los niños los necesitaran, no donde los maestros o los profesores los quisieran o no, que fue Salvador Muñoz, jefe de ordenación educativa, y lo ha pasado también como etapa intensa de su vida. Y allá que nos fuimos. Si no convencíamos, vencíamos. Siempre íbamos por la vía del diálogo. Bueno, por la vía del diálogo iba Salvador. Yo no. Yo decía, ¿cómo? ¿Que hay espacio? Porque imaginaros la circunstancia, que era muy divertida. Los niños hasta los 12 años, mes de junio, podían comer, necesitaban comer. Pero es que en el mes de septiembre ya no lo necesitaban. Ya no, porque iban a necesitar en un instituto, por Dios, que hubiera un comedor escolar. Pues Málaga tiene comedores escolares en todos los institutos donde las familias lo han necesitado. Conseguimos que Sebastián Cano, otro cómplice de esta historia, directamente cambiara la normativa y dijera, pues no es que lo pongamos nosotros, es que en el momento que la comunidad educativa, la asociación de padre y madre lo lleve al consejo escolar y haya mayoría, pues tramitamos un comedor. Y así extendimos, para envidia de los sevillanos que no querían comedores escolares, pero tampoco querían que los tuviéramos nosotros, dicho sea de paso, porque las reuniones en Sevilla eran muy divertidas. Sevilla decía, es que eso no os corresponde, allí había cuotas para todo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que no nos corresponde? O sea, esto que... Claro, luego me enteré de lo que realmente había detrás. Una concesión de un comedor escolar era un bastanteo jurídico, era una empresa, era una licitación por un precio, era te bajo de aquí, pero luego te doy por el otro lado. Yo entonces de esas cosas no sabía. Luego aprendí mucho. Aprendí todo lo malo, lo que no se debe repetir. Esas empresas eran empresas de aquí, empresas malagueñas. Empresas creadas, muchas de ellas continúan, otras fueron a la quiebra y ahora os cuento esa historia, y donde tenían algo muy claro: el producto tenía que ser de aquí. Se iban a Mercamálaga, se iban al Mercado de Tarazana, se iban al de Hueli, se iban al del Carmen, se iban a donde hiciera falta, pero tenían claro que tenían que dar nutrición y comida sana y sobre todo apetecible. Hasta que fueron pasando los años, fueron cambiando
los responsables políticos en Sevilla, siendo del mismo color político, Con los últimos ya me meteré en la última parte de la historia, porque ya pertenecen al presente y al futuro. Y decidieron, porque no sé, o sea, la cosa más absurda que uno puede intentar explicar, de hecho, ha sido la primera vez que el Consejo Escolar de Andalucía le devolvió a la Consejería una cosa que era meramente informativo, decidieron crear una agencia pública llamada ISE para gestionar lo que hasta entonces nos estaba yendo estupendamente, que era el plan de apertura, los comedores escolares, pero había una parte mucho mayor del pastel, que eran las construcciones escolares. Acabado el plan Aula 2000, había que construir centros, y como la Junta no tenía capacidad de endeudamiento, todo lo que estoy diciendo lo tenéis en las hemerotecas, pues decidieron crear una agencia pública y darle capacidad de endeudamiento. ¿Y a qué se dedicó esa agencia pública? Fundamentalmente, se dedicó a muchas cosas, pero no es lo que nos compete, a conseguir privatizar todo lo que era un servicio público de calidad. Y no privatizar de aquella manera, no, privatizar en todo el sentido amplio de lo que significa pasar un servicio público que está ofreciendo calidad, en este caso, a esos niños y a niñas que a lo mejor era la única comida decente que hacían en todo el día, porque ahora hablaremos también de a dónde nos llevaron las situaciones y las crisis económicas y quién lo ha pagado, y decidieron que había multinacionales. Yo la primera vez que oí aquello de vamos a sacar licitaciones por lote, y cuando vi las empresas que optaban, yo decía, vamos a ver, explicármelo. A un colegio de Marbella le va a llevar la comida una empresa radicada en Sevilla, y además no se le ocurrió otra cosa que sacar la llamada, y además muy sonada, línea fría. Manda narices, porque la línea fría jamás se ha llamado línea fría. Para más Inri se llamaba Cerca. Y con esa sigla, Cerca, que no os voy a deletrear, directamente lo único que consiguieron fue comidas que llegaban cada 15 días a los centros educativos. Y cuando estoy hablando de comidas, estoy hablando de comidas, y Marco ha hecho una incidencia especial, que incluían pescados hasta entonces desconocidos. No en Málaga, que gozamos de una variedad de pescados, no. En toda Andalucía y en parte de España. Yo no había escuchado la palabra panga en mi vida. Bueno, pues me aprendí la palabra panga, y que venían unos plastiquitos azules que terminaban en los platos de los niños. O sea, durante meses de mi vida yo soñaba con el nombre de una empresa que se llamaba Duyonca, con el nombre de otra empresa que se llamaba no sé cuánto, porque tenían la brillante idea de, como todo tenía que ser sano y saludable, no se os olvide que todo esto se hizo por el bien de los niños y las niñas. El papel lo aguanta todo, porque si a mí me dicen que es sano y saludable, porque en vez de hacerse en una olla tradicional se hace en un horno de convención, lo mismo me lo llevo a la facultad y les damos algunas nociones de dietética. Eso sí, todo perfectamente supervisado por un equipo de dietética y de nutriólogos. Yo nunca conseguí conocerlos. Con deciros eso, ya os digo algo. Y conocía a todo el mundo que tenía alguna relación con esto. A esto nunca conseguí sentarme en una mesa con ellos para que me explicaran de qué iba. Y lo mejor que eso consiguió, que la Junta, en vez de decir, bueno, si esto está dando tan mal resultado, pues vamos a ver si es posible actuar de otra manera, vamos a escuchar las críticas. No, consiguió justo el efecto rebote, consiguió que cada vez más los lotes se fueran ampliando, con lo cual ya no eran, como ahora que hemos vuelto, años después, a 12 colegios por lote. Imaginaros 12 colegios, si tienen una media de 300 alumnos, ¿de qué
cantidad de comidas estamos hablando. Tener en cuenta que solo en la provincia de Málaga hay un 58% de nuestro alumnado que come diariamente en sus centros educativos. Estamos hablando de que si tenemos 384.000 alumnas en etapas no universitarias, imaginaros la cantidad de comidas diarias que se sirven en nuestros colegios e institutos. Pues todo eso directamente se reduce a la Junta paga poco, que es verdad, dicho sea de paso, y como paga poco, yo además ofrezco una baja, que por cierto terminan siendo bajas temerarias, y ¿sabéis en qué terminan? En reducciones de las raciones, en fruta no ya de temporada, es que no hay otra, mientras no se acaben, no pasan los calibres reglamentarios. Si alguna vez tenéis iba a decir la suerte, pero como que no, de ver las cocinas industriales de alguna de estas empresas, yo he ido a visitarlas, pero aprovechando mi otra rama, que es la sanitaria, hay algunas que son magníficas, no todo el monte es orégano. Aquí tenemos empresas radicadas en Málaga, que tienen unos catering directamente, que sus colegios huelen a comida cuando pasas por la puerta, tienen cocina in situ, porque si algo le hemos arrancado a la Junta a lo largo de estos años es que poco a poco algunos centros fueran recuperando la cocina in situ. Que no se os olvide que nos costó a todos los andaluces dotar a esas cocinas un dineral a base de impuestos que se perdió, porque las empresas concesionarias decían, no, es que esto es nuestro, es que a mí me han dado la concesión, con lo cual aquí no se toca nada directamente, porque esto solo lo pueden tocar nuestro personal. Ahora hablemos de la parte de personal. ¿Qué ocurrió con aquellas multinacionales? Pues que no tenían personal suficiente. Mejor que nos cuente la selección de personal. Cocineras que no sabían cómo se ponía un horno de convección en marcha, con lo cual calentaban las bandejas de plástico directamente con los plásticos y directamente, pues, alguna que otra quedaba seriamente perjudicada. Pero eso sí, tenían prohibido completamente echarle tomate frito a una pasta. Es que está frito. O sea, haceros una idea del curso de formación que le habían dado a esas pobres mujeres y hombres que directamente habían resultado, beneficiarios de un contrato. Y entramos en la segunda parte. Primera parte de los comedores escolares. La mayoría de los cuidadores / monitores, monitoras eran los propios maestros y maestras de los centros educativos. La Junta les pagaba un plus y se quedaban ellos a vigilar a sus niños. Claro, no era lo mismo que uno que pasaba por allí, que daba igual que me regañaras o que no, que pasara la señorita Ana y le dijera al niño, ¿qué? ¿Que no te has terminado eso? ¿Qué hay? ¿Comida fuera de tu plato? No era lo mismo. Pero bueno, yo entiendo que la conciliación familiar también pasaba porque se pudieran ir a comer a sus casas cuando se generalizó la jornada continua. Claro, empezaron a tener que contratar monitores, porque eso sí, la reglamentación estaba muy clara. Cada 30 niños, empezamos cada 15, cada 20, y luego cada 30 niños un monitor de comedor. Y al monitor de comedor, que va a tratar con todo tipo de casuística, porque no se os olvide que la escuela es el reflejo de la sociedad. Si estamos viendo que los niños y las niñas están sufriendo las consecuencias del abuso de las pantallas, de familias que necesitan trabajar los dos para llegar a fin de mes porque no llegan, niños solos con un ordenador o con una tablet en su cuarto durante horas, si a eso le sumas todos los despropósitos que hemos ido cometiendo como familias, pensando que bueno, ya lo educará la escuela, o sea, porque es que nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad, pues teníamos la tormenta perfecta para soltar a personas que les habían dado un título de monitor de comedor con un curso de 4 horas, por cierto, la mitad de ese curso de 4 horas, que sepáis que era la de manipulación de alimentos, por eso. Imaginaros la pedagogía que podían tener a la hora de tratar con nuestros más tiernos infantes y con aquellos no tan tiernos que se llaman preadolescentes y adolescentes, que ya nos cuesta a nosotros como familia. Imaginaros a esas pobres criaturas.
lo primero que te dicen, la regla del monitor escolar, tiene que ser una persona empática, afable, que tenga la pedagogía suficiente para explicarle a los niños y a las niñas por qué hay que comerse esa ensalada que no le gusta, acompañada de esas verduras que le gustan aún menos, y además es bueno y saludable. Con toda esa historia nos hemos ido cargando 3 funciones fundamentales de la escuela. La escuela es educación, y si algo tenemos que educar es a nuestros hijos y a nuestras hijas en su paladar. No se os olvide que todas las cadenas que han ido surgiendo de comida rápida, de comida basura, van a la satisfacción del momento. En los aditivos, el glutamato, así como en cantidades industriales, y nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, los míos son muy mayores y además muy sibaritas comiendo directamente, pero nuestros hijos y nuestras hijas no han sabido, porque nosotros no hemos tenido tiempo y el colegio tampoco, porque económicamente no era rentable, lo necesario que es, no esa pirámide nutricional rara que ponen, no, lo necesario que es la proteína de calidad, lo necesario que es comer pescado fresco todas las semanas, lo necesario que son las legumbres, lo necesario que es la fruta. Es mucho más fácil soltarle al niño a la niña, bueno, al niño a la niña o al adulto, un yogur, un flan o cualquier lácteo, si es posible bien cargadito de azúcar. Bueno, conseguimos desterrar las bebidas gaseosas de los comedores, que os aseguro que venían los menús con su Fanta y con su Coca-Cola, y no vamos a hacerle publicidad a la marca. O sea, conseguimos desterrar de esas cantinas escolares, yo el nombre no lo entenderé nunca, pero al final era la cafetería de los institutos, que se pudieran vender donuts, bollicaos, todos productos de grasa saturada. Pero claro, se nos olvida otra cosa, que esos menús, que además algunos, si queréis os los leo, pero tampoco es plan de echaros a perder la tarde, ni son equilibrados, ni son apetecibles, ni tú puedes implantar desde primera hora que los niños de infantil van a comer lo mismo que los niños de sexto. Ni las raciones son iguales, ni los gustos son iguales, ni la deglución es igual. Entonces tendrás que adaptarlo, porque eso sí, somos muy respetuosos con las creencias religiosas de cualquiera. No hay ningún problema, adaptamos los menús. Nos ha costado años adaptar los menús a las alergias alimentarias, que no era tan difícil. O sea, por motivo de credo religioso, que yo siempre he dicho que la religión tiene que estar fuera de la escuela para todos, por motivos religiosos, estos no pueden comer determinado tipo de carne. Pero nos podemos arriesgar con los celíacos, nos podemos arriesgar con los que son alérgicos a la proteína de la leche, nos podemos arriesgar con los del huevo, nos podemos arriesgar con una serie de intolerancias que nos ha costado, Dios y ayuda, que la Junta entendiera que había que adaptar los menús sí o sí para esos niños y para esas niñas. Ya lo de los veganos y cosas de esas, mire usted, por ahí no paso, eso en casita está muy bien, pero nosotros, como parte de la comunidad educativa, tenemos que tener muy claro que si queremos niños y niñas que van a ser nuestro sustento, nos tienen que pagar las pensiones, tenemos que enseñarlos a comer. No es nutrirse, no es me alimento, no es consumo 2.000 calorías. Consumo 2.000 calorías en un desayuno que incluya fruta, la que venden en la huerta de al lado, por cierto, no traída de Brasil, de Marruecos, de no sé qué, no sé cuánto, que es que las tenemos, o sea, que es que solo tenemos que darnos una vuelta por, bueno, de Alaurín para abajo. Yo muchas veces que subo allí, digo, madre mía, ¿a que me pongo a robar? Directamente, esa variedad que tenemos, te vas a la Sarquía directamente y empiezas a ver las frutas tropicales y dices, y de verdad estamos comprando los mangos porque son más grandes a no sé cuántas horas de avión o no sé cuántos días de barco. La comida es el sustento no solo de la energía que vamos a consumir, es que es educación. Es que tenemos la obligación como sociedad, más allá
de suplir las carencias que puedan tener, aparte de todos los comedores escolares, tenemos en marcha todavía el plan SIGA. Hay familias que no pueden darles a sus hijos ni una merienda, ni una cena, ni un desayuno. Esos niños y esas niñas recogen en su colegio ese plan SIGA, que dependiendo de la empresa os podéis echar las manos a la cabeza, bolsas sí y otras no lo traen ni se las espera, pero independientemente de que esos niños también los tengamos que proteger, yo creo que no hay una educación completa si no hay una cultura alimentaria desde infantil. Si no le enseñamos a nuestro hijo y a nuestra hija que hay que comer el producto de proximidad, que hay que respetar, yo a Toñi, que está aquí sentada, si algo le digo cada vez que puedo, y mira que soy pesada, es que lo que yo he aprendido de cocina malagueña, que yo no tuve la suerte de conocer a mi suegra, había fallecido cuando yo ya me trasladé aquí, no tiene precio. Yo le voy a pasar a mi hija y le voy a pasar a mi nieta esa receta, que es cultura, que no es solo que sepa muy bien, que lo sabe, es que tenemos que mantener la escuela, la alimentación y la cultura dentro del mismo paraguas. Necesitamos que los colegios nos sirvan de referente y necesitamos que la sociedad ayude a los colegios a que aprendan a comer nuestros hijos y nuestras hijas. Y ahora os voy a dar unas pequeñas pinceladas de futuro. ¿Tiene arreglo esto? Sí, claro que lo tiene. Cuando como sociedad obliguemos a esos políticos a los que los votamos una vez cada 4 años, pero luego parece que no tenemos acceso a ellos, que lo tenemos, seamos capaces de decirle, miren ustedes, las normas para contratar una empresa que esté radicada aquí, que distribuya la comida a diario. Nuestros colegios siguen recibiendo, hay unos que la reciben a diario, porque las empresas efectivamente tienen sus cocinas centrales aquí, y hay otros que la reciben 2 veces en semana. Pobrecitos a los que le pilla un puente o un día festivo en el pueblo, porque eso no se van a comer la comida de 3 días, eso se lo van a comer de 5. Sí, todo es magnífico, refrigerado, guarda todo en la cadena de frío. Conozco un montón, y en la Federación conocemos un montón de trabajadoras de comedores escolares. No es cierto. Ni esa comida tiene las mismas condiciones organolépticas cuando se sirve un montón de días después, ni la fruta que se ha conservado en esas neveras durante un montón de días es ni siquiera apetecible. Entonces, tendremos que conseguir que poco a poco se vaya racionalizando. Ya han ganado bastante dinero, vamos a ser claros. Las empresas que hoy están diciendo la inflación va a hacer que nos vayamos a la ruina, pues hijo, haber aprovechado la hucha que la habéis llenado, pero muy bien, porque si tú te podías permitir que el precio del menú escolar estaba en 4,85 y tú lo ofertabas en años muy duros, que el 2011 fue muy duro para todo el mundo, incluyendo a las empresas, digo yo, y tú lo ofertabas a 4,25 para quedarte con el contrato de esos 12 centros, digo yo que alguna ganancia tenías que tener. ¿O es que ahora las multinacionales son hermanitas de la caridad y lo que quieren es ayudar al prójimo y dar de comer al hambriento? ¿Hay futuro cuando los ciudadanos seamos capaces de seguir iniciativas como la que ha puesto en marcha la Carta Malacitana, como están poniendo en marcha montones de organizaciones que quieren comer lo cercano, dejar de pagar unos precios ridículos porque nos traigan comida de fuera, dejar de pagar por los ultraprocesados, que además son la pandemia de este siglo. Tenemos niños obesos, tenemos niños con tensión alta. A mí se me cae el alma a los pies cada vez que me llaman para que diseñe un plan de recuperación muscular a un niño al que hay que poner a dieta porque tiene la tensión alta con 12 años. Con 12 años. Tenemos hijos e hijas que son sedentarios y además es mucho más fácil darles un precocinado que lo calentamos en no sé cuánto, que además complementa, si por la mañana no han comido pasta, pues ya se la soltamos nosotros por la noche y al final se nos olvida, como con el peso de los libros en la espalda,
que esos problemas son para toda la vida, que una escoliosis no se arregla así como así, que la obesidad y la tensión alta no se arregla así como así. ¿Es posible comer bien? Sí. ¿Nos tenemos que gastar un dineral? Mire usted, nos lo estamos gastando en otras cosas. Si queréis os cuento en que estamos promocionando de la tauromaquia, de la caza de no sé qué, de no sé cuántos y 1000 cosas más. ¿Pero sabéis por qué? Porque todavía no ha habido un político en este país, bueno, alguno habrá habido, pero yo creo que no recuerdo el nombre, que piense que la educación, incluyendo la educación nutricional, es una inversión y no un gasto. Mientras todos sigan pensando, esto va al capítulo de gasto y no lo pongan en el capítulo de inversiones, no mejoramos. Yo siempre digo, y ahí me voy a despedir ya y ahora me preguntáis lo que queráis, que la mejor medicina es la prevención. Si queremos prevenir una sociedad enferma, porque vamos camino de esa sociedad enferma, tenemos que prevenir. En los tratamientos valen muy caros. Os garantizo que un tratamiento de por vida para cualquier enfermedad derivada de una mala alimentación son de por vida y valen muy caro, y eso lo sufragamos todos nosotros con nuestros impuestos. Prevengamos, trabajemos entre todos, apoyemos iniciativas como la de la Carta Malacitana, apoyemos al comercio de proximidad, dejemos de hacer caso a aquellos que nos dicen que es que no tenemos producción suficiente. La tenemos, de hecho la estamos exportando, no os quiero contar a qué precios, ¿vale? Muchísimas gracias por aguantarme y el futuro está en vuestras manos. Gracias. Bueno, ha sido tremendamente clarificador porque hemos visto la situación desde el interior, desde la lucha que ha llevado Pilar y sus compañeros para que no sucedieran ciertas cosas que al final suceden. Yo, por ampliar un poco, simplemente lo digo porque hace un par de días estuve en un supermercado, por lo que decía del transporte, ahora empiezan las naranjas, tenemos limones. Las mandarinas que ya empiezan hay muchas ya, y las naranjas de Sudáfrica. Sí, está bien. Las peras, las manzanas, pues unas de Bélgica, de Portugal, los tomates también de no sé dónde, de Marruecos, las judías verdes, no encuentras judías verdes estoy hablando de supermercados, luego ya la tienda de proximidad es otra cosa, a veces también entran en esa dinámica. Y luego, a un niño de la familia el otro día le pregunté qué había comido y me dijo maque de atún, que dice que no se lo come nadie. Que es una cosa que lleva una salsa rosa asquerosa que dice que es que les da asco y los niños no comen, ese día no comen y se van a la casa. Pues la cantidad de maque de atún, se lo ponen. Me lo dijo. Bueno, vamos al turno de comentarios, preguntas de lo que ha dicho Pilar, vamos a hacer unas cuantas y luego antes de terminar, no os levantéis porque nos van a explicar un poquito algunos de los productos que vamos a degustar después ahora en el aperitivo que vamos a tomar, que hoy sí tenemos la tríada mediterránea pura y dura, aceite, vino y pan, pero eso será después. Bueno, sí, la señora, adelante. Yo quería preguntarle, Pilar, cuando se hace la subasta de los comedores de Conae, es vergonzoso que las empresas que se presentan, ¿no?, pongan esos precios, pero evidentemente las empresas van a ganar dinero. Quiere decir que porque lo que se privatiza no es para lúdico, no, es para ganar dinero. Evidentemente, si la administración, por dejación, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la APA del Colegio Luis Braille, que teníamos nuestro comedor allí, nuestra cocina in situ, y que funcionaba estupendamente. Es verdad que eso es una inversión, pero es lo que tú estabas hablando.
tú y yo que llevamos tantos años en la lucha de todo esto. Pero yo ahora que ya veo que eso se ha generalizado, lo de las empresas privadas, ¿cómo controla la administración? No te rías, porque yo ahora ya tengo mis nietos, pero los hijos son ya muy grandes. Pero ¿cómo controla la administración que esos menús sean los adecuados que debe recibir un niño? Debería tener un control la administración. Sí, sí lo tiene. Pero, a ver, te contesto muy rápido. Tienen nutricionistas que supervisan unos menús que están impresos, ¿vale? Esto es como cuando tú te vas a casar. Tú vas al restaurante y te hacen una prueba del menú que vas a comer. Claro, solo estás probando ese menú. Y os explico por qué estoy segura de lo que estoy diciendo. Cuando empezaron las empresas, llegamos a un acuerdo por el cual las asociaciones de madre y padre o los miembros del consejo escolar de la familia podían entrar sin previo aviso en el comedor. Bueno, eso se ha acabado. Aquí no entra ni Dios como no sea, diciendo el día y la hora, y te dan ellos la cita para que tú puedas ir a probar el menú que llevan comiendo tus hijos desde el día de septiembre. Pero hay otra cosa más divertida. Cuando estamos hablando de dinero público, yo siempre he dicho que hay que ser no la mujer del César, sino todavía más honrada. Con lo cual, cuando empezó la mesa de contrataciones, la Federación Provincial en Málaga siempre ha estado presente en la apertura de los sobres. Y de buenas a primeras, alguien se quejó y ya no podíamos entrar en la apertura de los sobres. Qué curioso. Las empresas malagueñas que hasta entonces se hacían cargo de los menús de los colegios perdieron en su gran mayoría la mayoría de los colegios. Cierto y verdad que cuando hubo que retirarle el contrato a aquellas empresas que consiguieron que le fueran tocando las cacerolas a Manuel Chávez, a Pepe Griñán, a María del Mar Moreno en el Palacio de Ferias y todo eso, porque aquella comida era incomestible, directamente tuvieron que hacer contratos de urgencia con esas empresas a las que habían dejado fuera de esos macrolotes. Pero hay todavía más curiosidad en esta historia, y es que en todas las cocinas, que ya sea del ámbito hospitalario, del ámbito educativo, hay que guardar los que se llama testigos. Se coge una porción de comida, se congela o se deja en refrigeración durante X días, y se supone que tienen que pasar una persona que se llaman inspectores de sanidad. Bueno, pues el otro día de casualidad le pregunto a una amiga que es directora de un centro que tiene además tienen 3 turnos de comedor, y le digo, oye, ¿has conocido ya? Lleva de directora 7 años. ¿Has conocido ya a los de sanidad? ¿Han visto los testigos? ¿Han llevado algo para analizar? Y dice, no. Era solamente una comprobación, ¿eh? Efectivamente, conozco a muchísimos directores, lo sabéis casi todos, y ninguno le ha visto el pelo. Tú llamas a la cocinera y te dice la cocinera, tengo todos los testigos guardados. Cuando ya llega el curso siguiente, tiran los testigos y empiezan a acumular los de este curso directamente. ¿Tenemos control? Pues no. ¿Por qué? Según la administración, porque nos faltan inspectores. Pues mire, ustedes déjense ustedes de contratar cargos de confianza y contraten ustedes, saquen plazas de inspectores, de todo, que no hacen falta inspectores menos de educación, que nos sobran. Es broma, tengo mucha estima a muchos inspectores de educación, pero sí que es cierto que si el problema es que no tenemos personal suficiente, dediquen ustedes los recursos a poner ese personal. No me digan ustedes que no vigilan si la calidad y sobre todo la seguridad alimentaria de estas cocinas. Estamos dando, creo que eran cerca de 1 millón de menús escolares directamente. Se dice pronto, Andalucía es muy grande, muy grande. La provincia de Málaga es la que más comedores y más comensales tiene.
Bueno, hay otras provincias donde, por cierto, costó trabajo poner comedores escolares, porque pensaban que eso de dejar a los niños en el comedor era de no ser buena papá y mamá, que fue la provincia de Jaén. Aquello fue muy divertido. Nos dijeron, plan de apertura de comedores escolares, no. Pónganos ustedes un cuidado que nosotros llegamos del campo a las 3:30 y entonces ya recogemos a los niños que coman en casa. Y dijimos, ¿perdón? O sea, los niños van a estar sin comer hasta las 3:30 de la tarde allí sentados en un banquito. Pues si es que aquí hay a gusto de todo, vamos a ver, las familias somos de todas las profesiones y de todas las leches, con lo cual nos hemos encontrado cosas muy divertidas a lo largo de los años. Sobre todo si serían divertidas si los que estuvieran detrás no serían niños que pagan las consecuencias de las decisiones que tomamos los adultos. Más preguntas, sí, allá al fondo. Un momento que le acercan el micrófono. No es necesario. Bueno. Vamos a ver. Primero, me alegro y lo celebro que una persona aquí en este lugar público afirme que tenemos políticos malos y políticos peores. Vale. Ya es hora de que sepamos todo el mundo, y no solo algunos, que la culpa no la tienen las empresas. Que también. La culpa no la tienen los trabajadores. La culpa la tienen los políticos que mandan, los políticos que se guardan el dinero en el bolsillo, los políticos que dicen el dinero de todos no es de nadie, por lo tanto me lo puedo llevar yo. Y eso ocurre en este país y nadie se asombra y nadie le pone una pica en Flandes, y ya es hora de que alguien ponga una pica en Flandes. El caso se necesita. El caso de nuestros políticos es todavía más rancio y más casposo. Ni siquiera es para lucro personal. La empresa tal que es amiga de la no sé quién y no sé cuánto, y así, pues de eso. Es verdad que yo he conocido a muchísimos políticos, que es verdad que como políticos son muy malos, como personas buenísimos, directamente, y que jamás se han llevado un duro para sus bolsillos. Pero sí que es cierto que han favorecido a amistades y a la empresa de, bueno, con nombre y apellido, el presidente el dueño, entre comillas, del Real Madrid, tiene la mayor empresa de catering de este país, directamente. A ver, ¿qué le vas a decir? Pues mira, pues a lo mejor te da unas entradas del palco. ¿Te ha dado dinero? Pues no. Pero mire usted, tengo otra forma de compensar. Yo siempre he dicho que los políticos que tenemos son los que nos merecemos, También se ha dicho de paso, no todos los políticos son malos, pero los políticos que tenemos son los que como sociedad nos merecemos, porque los hemos puesto nosotros. Porque somos nosotros los que a la hora de ir a votar se nos olvida lo que han hecho durante los 4 años. Y nos puede muchas veces más la sigla de un partido político o mis querencias o no sé cuánto, que lo que realmente tendríamos que evaluar. A mí nunca me han querido un partido político, bueno, no es cierto, me han querido, pero yo he dicho siempre que para que me echen siempre había tiempo. Pero tengo una muy mala costumbre, me leo los programas y después, cuando han estado gobernando, no han cumplido su programa, han hecho todo lo más alejado, si tengo la oportunidad se lo digo. Y en educación, ni Dios ha cumplido su programa. Ni el PSOE, ni el PP, y no hay más partidos que hayan gobernado, ni en este país, ni en esta comunidad autónoma. Con lo cual, nos faltan políticos con alturas de miras, porque esta sociedad cada vez es más conformista. La gente no sale a pelear sus derechos porque nos han acostumbrado a que, si da igual si te van a dar esos derechos aunque no los pelees. Si no salimos a pelear, iniciativas como esta se quedan en un grupo de gente muy preocupado, que se están dejando, porque esto es como todos los que estamos en la mesa, movimientos voluntarios, donde les pones tu tiempo, tu dinero, se lo quitas a tu familia, se lo quitas a tu trabajo, pero le pones ganas y quieres contribuir al cambio de esta sociedad. Pero lo reducimos a un salón del Ateneo, no podemos. Tenemos que expandir estos tipos de movimientos y decirle a los políticos, oye, que tú estás ahí porque yo te he votado. O te he votado o he dejado de votar a otro, con lo cual el resultado ha sido el mismo. No sabemos pedir cuentas, se nos olvida y cada 4 años vamos
o no vamos a votar directamente. Y durante 4 años no podemos pedirle a esos parlamentarios elegidos por Málaga, que son muchos y variopintos, oye, una reunioncita, oye, cuéntanos por qué se están cargando las únicas zonas verdes que pueden servir para tener aire. ¿Por qué estamos quitando árboles frutales? ¿Por qué vamos a poner más cemento? Directamente, pero no lo hacemos. No, porque ya llegarán las elecciones. Leche, que están recién llegadas las elecciones, no vamos a esperar 4 años, vamos, digo yo. Yo aprovecho siempre que tengo ocasión, y la tengo toda la semana, porque me encantan las tertulias de televisión, y a los dueños de la televisión, aunque a algunos les resultó molesto, al fin me quieren, con lo cual directamente aprovecho a recordarle a unos y a otros que no son ideologías políticas con lo que come la gente de este país, que con lo que come la gente de este país es con su esfuerzo diario. Y el esfuerzo que tienen que hacer las administraciones para conseguir que esos ciudadanos que no pueden llegar con su esfuerzo diario va más allá de las vallas publicitarias, de los cheques escolares. No, es que no quiero entrar, porque manda narices darnos un cheque escolar de 100 euros a las familias, que por cierto, si tú tienes una cuenta en Miami o en las Islas Caimán con 300 millones de euros, pero aquí no declaras nada, a ti te dan los 100 euros para que lleves al niño al club de tenis de Añoreta, que por cierto se juega muy bien. Pero eso sí, si eres una familia de bajos recursos, que los dos están trabajando, pues ya no cumplen los requisitos para que esos 100 euros te sirvan para pagar las actividades extraescolares del plan de apertura de tu niño o tu niña. Ya está bien de propaganda, que nos lo comemos. Bueno, yo cada vez que el gobierno central anuncia un nuevo cheque, una nueva ayuda, o esta mañana que he visto todas las páginas web colapsadas porque estaba en marcha la ayuda al alquiler de los jóvenes en esta Andalucía nuestra, pero ¿qué ayuda al alquiler? Pero si siguen viviendo en casa de papá y mamá porque hemos permitido que los alquileres hayan echado a la gente de los centros de las ciudades, de los centros de los pueblos, y ahora les vamos a dar una ayuda de 200 euros, ¿durante cuánto tiempo? Y luego ¿qué hacemos? Que vuelvan a casa de papá y mamá, ¿no? Porque hemos permitido eso. Si es que es todo más de lo mismo. ¿Comemos bien? No. ¿Por qué? ¿Porque no sabemos? No. Muchas veces porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque estamos tan obsesionados con que tenemos que tener esto, lo otro, lo de la moto, no sé cuánto, que la cesta de la compra termina siendo lo más rápido de preparar y, si es posible, lo que esté de oferta. ¿Os acordáis de aquella famosa cesta de subsistencia que iban a sacar? Pues macho, les está costando, porque hace 3 meses de aquel anuncio. Familias esperando a ver si era verdad que con ese dinero reducido iba a haber una cesta donde estaban los alimentos que necesitaban. Cuando yo vi la primera propuesta de alimentos dije, mejor que no salga directamente. O sea, no podemos estar hablando de básicos, no podemos estar hablando de que la gente necesita leche, necesita huevo, necesita pan. Por cierto, ahora me han dicho que hay unos panes buenísimos, ya le he dicho a Enrique que como es celíaco ni lo huela. Entonces, ¿de verdad estamos esperando a ver si los políticos hacen algo por nosotros? Pues la llevamos clara. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión: ¿por qué no se potencia más los comedores escolares locales? En mi pueblo, yo soy de Río Gordo. Allí pusieron, la Junta de Andalucía puso en el colegio un comedor por todo lo alto, con cocina, con neveras, con todo. Se compraba, en su tiempo se empezó a comprar los productos del pueblo. El cocinero, que es del pueblo también, conoce todos los comercios y compraba las legumbres, la fruta, el aceite, el pan, todo del pueblo. Bueno, pues le cambiaron le dijeron, mira, ha seguido trabajando para la empresa multinacional que viene allí, trabaja a media jornada, pero con los productos que usted ha dicho que traen de, no sé de dónde vendrán. Mejor no lo no sé de dónde vendrán. Pero lo que yo digo es que se gastaron mucho dinero en poner todos los comedores, por lo menos por aquella zona pusieron muchos comedores. Y en muchos centros. Y además muy bien puestos, y no han seguido potenciando
los cocineros del pueblo. Pero si es que lo más doloroso de todo esto es que necesitaríamos un día para contar todo esto. Lo más doloroso de todo esto es que si supiéramos el capítulo de inversiones, los gastos que ha supuesto montar las cocinas de más de 300 centros solo en esta Málaga nuestra, con ollas de este tamaño, con hornos no sé cuánto, con planchas, con lavaplatos, con cámaras frigoríficas enteras y sin haberlo amortizado, porque os garantizo que no estaba amortizado todavía. Pues decidieron que, bueno, directamente. Lo de Río Gordo además fue muy divertido, porque fue el único ayuntamiento que estuvo dispuesto a colaborar para que se mantuviera el comedor escolar. Venimos un montón de veces, nosotros los apoyamos, además las familias querían que se siguiera cocinando en el colegio. No sé qué le pasó al pobre hombre, supongo que le aburrieron, porque ya llegó un día en que dijo, si es que no se puede, y yo decía, que no se puede. Lo tenéis todo, o sea, directamente sacar un centro del lote, que no estábamos hablando de un pueblo como el mío que tiene 14 centros escolares con comedores, estábamos hablando de sacar a uno del lote, que se ha hecho en otras partes de Andalucía, también dependiendo de quién fuera el consejero o la consejera del ramo. Pues hombre, los de mi pueblo no los va a hacer tú esto, que al final me montan el pollo a mí. Se ha hecho, entre otras cosas, siguen existiendo comedores, si no ya de gestión directa, sí de cocina in situ, que no han dejado de ser nunca de cocina in situ. Qué curioso, ¿vale? Pero, bueno, recuperémoslo, vayámonos otra vez a cocinar en los centros, a que esos niños cuando salen por la mediodía, a eso de las 12 de la mañana, un poco enmayados, con esa chuchería que le echamos los padres, directamente, en vez de echarle una pieza de fruta o otra cosa que no sea el típico batido y las galletas, pues directamente cuando huelen esa comida les apetezca quedarse a comer, que no estén desesperados porque lleguen las 4 de la tarde y papá, mamá, la abuela o el tito o quien ese día pueda vaya a recogerlo y además enmayado, ¿vale? Que tenemos ahora una empresa directamente que todos los días cientos de familias se quejan de que sus hijos salen sin comer. ¿Por qué la comida es mala? No, es inexistente. El otro día, en los móviles están prohibidos en los colegios, pero todos sabemos que de vez en cuando alguien lleva un móvil. Pues el otro día alguien consiguió fotografiar la ración de uno de los platos de un niño de 12 años. Yo no he dicho que el niño llevara el móvil, directamente. Esta era la ración. Dije yo, bueno, será primero, segundo y postre. Pues no, ese día solamente había eso de primero y segundo y luego el postre, que curiosamente era un yogur azucarado, que por cierto, ¿para qué nos vamos a molestar en poner, aunque sea con trocitos de fruta? No, directamente. Pues esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Ha hecho algo la administración? Pues se lo preguntaremos a don Miguel Briones cuando tengamos la oportunidad de verlo y decirle, vamos a ver que estas quejas te están llegando a ti. No solo nos llegan a nosotros como federación, os llegan a vosotros como delegación territorial. Tendréis que ponerle alguna solución. Se le han quitado contratos a empresas, con lo cual o esta tiene muchos amigos, que no los conocemos directamente, o no hemos llamado todavía en la puerta correcta para que le pongan solución a ese problema. Pero el problema se lo llevan los niños que se van muertos de hambre a casa. Salen del comedor diciendo que hay de merendar a las 4 menos 10 de la tarde. Manda narices, pero bueno, es lo que tenemos. A ver, ya la última, bueno, dos manos se han levantado, aquella señora y el último cerrará Antonio. Adelante, al fondo. Bueno, aparte de que me ha encantado su conferencia, porque realmente me ha parecido buenísima, aparte de lo importante que es la alimentación para la salud del individuo y más importante sobre todo para los niños, para tener adultos sanos, creo que también es un tema económico. Y a nivel, me estaba pensando yo que creo que es muy importante venderlo políticamente. Si de repente una comunidad utiliza a ese cocinero, a su localidad, para nutrir y para realizar la comida de su gente,
es algo que le beneficia y que beneficia al político porque después son votos. Entonces, yo creo que nos beneficiamos todos. O sea, no entiendo por qué los políticos no son conscientes de que eso les beneficia en un discurso político. Decir que van a utilizar su comercio local, su gente local y sus votos, claro, al final. Pues yo te explico rápidamente porque fijaros dónde se hacen las campañas electorales. Al pie de los mercados. No se van a una gran superficie a hacerse las fotos, no, se van al mercado, al puesto, para que los vean, con los tenderos, con la gente que compra en el mercado, no el que sale con el carrito lleno de un supermercado. Y no es cuestión de que los políticos de eso, es cuestión de que nuestra democracia sigue siendo joven y frágil. Y nosotros todavía no hemos aprendido, nada más que tenemos deberes que si no cumplimos viene Hacienda con la rebaja y los tenemos que cumplir, pero nuestros derechos se nos olvidan que son nuestros por Constitución, son nuestros porque una Carta Magna dice que tenemos una serie de derechos y porque además están los derechos humanos por encima de las constituciones de cada país, porque hay cada país y cada constitución de eso. ¿Qué ocurre? Que el político de turno le da igual generar un puesto o 4 puestos de trabajo. Prefiere decir, me he traído a la empresa tal que ha abierto una sede en nuestro pueblo y ya tiene los votos de los suyos y de los que estaban indecisos. Ese es nuestro problema. Tenemos políticos sin altura de mira. Yo siempre he dicho que nos hacen falta que estudien otra cosa, porque para políticos no han estudiado, o para lo que yo entiendo que tiene que ser un político, que se preocupe por la gente, ¿vale? Pero es que tenemos unos ciudadanos que nos conformamos con lo que nos echen, y así nos va. O sea, si no somos capaces de decirle a nuestro alcalde o alcaldesa, oye, guapo, que yo lo que quiero es que mis niños, los de este colegio, los del otro, los que de la acera de enfrente, directamente estén alimentados, conozcan los productos de nuestra tierra, los platos de nuestra tierra, pero tan difícil es poner un gazpachuelo. Habrá algo, que tiene su complicación, pero habrá algo más nutritivo que tiene la proteína del huevo, tiene las legumbres y tiene las hortalizas, y más apetecible, directamente tan difícil es. Pues aún así, no se nos ocurre nada más que poner, cuando está el mediodía, me he puesto, es que no he querido, dice, el PDF, digo, mejor no, me he puesto a poneros algunas fotos de algunos menús. Y esas ensaladas de quinoa y de cuscús, con hortalizas de colores y no sé qué, no sé cuánto, yo he dicho para mí, no es posible, o sea, no es posible. De verdad estamos dejando de lado nuestra cultura gastronómica, que son nuestras raíces. Yo siempre le digo lo mismo, lo he hecho con mis hijos y ahora se lo digo a mi hija que lo haga con mi nieta. Tú dale alas, que las raíces se las vas a poner en casa. Tenemos la raíz gastronómica en nuestro corazón. ¿Dónde pasan más tiempo los niños que en el colegio desde septiembre hasta junio? Si es que el resto del tiempo o están una horita en su casa o en alguna academia o no sé cuánto, y el resto están durmiendo. Se pasan muchas horas en el colegio. ¿Qué mejor sitio para conocer esa gastronomía malagueña que en su colegio? Que en mi colegio los niños aprendieron a comer boquerones fritos, los pequeños sin raspa, abiertos, y los grandes en manojitos, y no hubo ningún problema. Claro que estamos hablando del año 92-93. ¿Sabéis cuál es el problema? Que entonces comer bien era importante. Ahora solo hay que llenar la barriga, y con las empresas que tenemos ahora ni siquiera llenarla. Así que vamos bien, vamos ganando con el cambio. Aquí, adelante. Pilar, si me haces una pregunta, Marco te pega. Te va fatal de tiempo. Voy a ser buenecito y cortito. Has empezado diciendo que entrábamos en los centros, o se entraba en los centros con la gestión directa. Prácticamente eso fue un éxito, sí. Y no lo voy a negar por ningún lado. Los centros administraban su dinero, lo distribuían correctamente y además siempre quedaba, como tú has dicho, siempre. Y había menús completos, completísimos, incluso algunas veces sobraba comida. Teníamos personal contratado perfectamente, desde el cocinero hasta el último mono que trabajaba allí. De pronto se pasa al ISE.
nos metemos ya en el ámbito que no teníamos nada que decir. Yo llegaba a tener pesadillas con el ISE. Con el ISE, ya me lo imagino. Luego han llegado a tener pesadillas los directores generales del ISE conmigo. A partir de ahí, los directores generales y muchos más empezaron a tener sus problemas particulares, ¿sí? Porque también les venían a ellos una sobrecarga de trabajo especial. ¿Por qué luego no hemos vuelto a intentar recuperar ese primer inicio? ¿Se ha intentado políticamente? No, se ha intentado desde vuestras asociaciones, desde las federaciones, de todo eso. Pero políticamente ya no han querido hacer nada. Fíjate. Ni siquiera reconocer lo bien que funcionaban. Es que no les ha interesado. Fíjate que precisamente yo a Javier Imbroda como persona lo admiraba mucho, como político muy poco, pero sí que fue el único que tuvo un par de narices, porque además decía que para lo que le quedaba en el convento, que decidió que volvían las cocinas in situ a los centros. Y nos trajimos para Málaga, yo aproveché, dije, ¿cómo no sabemos lo que va a durar el consejero? No, yo no porque supiera que su enfermedad avanzaba rápido, sino porque venían elecciones, todos sabíamos que venían elecciones anticipadas. Y para Málaga nos trajimos un montón de esa vuelta a los consejos. Dile a la de ahora que si hablamos de volver a la cocina in situ, está más preocupada por otras cosas, hombre, es que ahora mismo lo importante es que no se aclaren con la nueva ley del PSOE, que es la suya, con unas pocas reformitas, porque al final el PSOE no es que haya avanzado enormemente, una ley progresista, y el de eso ha ido poniendo parchecitos, pero eso sí, le han cambiado los conceptos a todo el mundo. Entonces ahora la Consejería de Educación está muy preocupada en que no ha tenido tiempo en un año entero de hacer los borradores de currículum, que no tenemos libros de texto, y que sus amigos de las editoriales pues no han ganado este año. Quedamos así. Vamos a dejarlo ahí, que yo termino. Pasamos el micrófono justo detrás. Y ya aquel señor, la última pregunta, y habla Antonio. De acuerdo con lo que ha dicho antes de la otra pregunta, que debemos de enseñar y educar a los niños desde abajo, no sé, ¿ve de vital importancia poner una asignatura de cómo comer o cómo educar el paladar? O... Es que el problema es que todas las asignaturas te dan para eso. Nosotros tenemos un concepto de educación compartimentado. Educación es todo y a lo largo de toda la vida. Tú puedes utilizar infantil, mira, aquí somos muy de las fiestas de la castaña, de la fiesta de no sé qué, de la fiesta de no sé cuánto. Desde infantil puedes educar esos paladares. En el centro donde estudia mi nieta, tienen textualmente prohibido determinados alimentos. Hubo una sublevación de padres, que ya no le puede llevar. Y me llamó el director así como un poco, a ver, que son los tuyos. Digo, oye tú, que es el colegio de mi nieta. Y me fui a hablar con los papás y con las mamás que estaban sublevados porque no les podían mandar a sus niños el donut y el bollicao. Pues muy normal que no se lo puedan mandar. Estáis educando en un método que habéis elegido, un colegio público, pero con método Montessori, donde hay tortas para entrar, pues para todo. ¿Y eso significa enseñar a comer? Claro, claro que significa enseñar a comer. Y significa que el pan con nocilla, si quieres, se lo das en tu casa y por Dios un día a la semana, no todas las tardes, para compensar que le has hecho una manzana en trocitos o que le has echado un zumo de naranja, ¿vale? Entonces, claro que podemos utilizar todas las asignaturas. Mira, las matemáticas, como mejor se aplican se explican de forma comprensiva. Bueno, pues yo tenía a una profesora en secundaria que todas las propiedades de física y química las aplicaba sobre la fruta, les daba a probar el ácido, el salado, el no sé qué, el no sé cuánto. No necesitamos una asignatura específica. Cada vez que alguien se inventa una asignatura más, mal invento. Utilicemos las que tenemos. ¿Qué mejor que educación física, que se llama así, educación física, para enseñar una alimentación adecuada? ¿Qué mejor que los productos que cada pueblo de este Málaga nuestro, que son 103, si no ha crecido alguno, yo me lo perdí por el camino, para enseñar las sopas perotas, la gacha, el bien me sabe? Eso no necesita una asignatura añadida, necesita trabajo de toda la comunidad educativa, no lo podemos cargar en la escuela. Tenemos que ayudar a la escuela. Esas fiestas que hacemos multiculturales, en el colegio de mis hijos siempre ha habido 30 y tantas nacionalidades. Lo que yo he aprendido de cultura gastronómica de otros países, como nos poníamos, que la degustación, como había que degustar directamente.
la escuela tiene cabida para todo con lo que ya hay. Más asignaturas no, que cada vez que ponemos una asignatura nueva la liamos. Entonces, aprovechemos, expliquemos en cada uno de los momentos del día que sin un alimento... Jolín, es que se iban los niños sin desayunar al colegio, que la última encuesta que hicimos se iban tal cual se levantaban de las camitas a las 11 de la mañana a ver quién es el guapo que atiende la clase de matemáticas. O el de conocimiento del medio, que se llama otra vez así, pero no lo contéis. Directamente. Entonces, manda narices. Si tú no tienes energía en ese cerebro y en ese cuerpo, y el cuerpo es calcio y proteína, porque los dos son, sin los huesos, sin el músculo, no se sustentan. Y si no se los damos desde por la mañana, y además nos los quitó la Junta de que se lo pudiéramos dar en las aulas matinales, porque por Dios, que no tenían el carnet de manipulador de alimentos, anda que lo que tardaban en sacárselo, pero no interesaba. Porque es que así vendíamos que se pudieran llevar el desayunito de media mañana. Bueno, dejadme que al final termino muy mal. Vamos a terminar con la pregunta del caballero. La familia está dejando una dejación muy grande de nuestro... Vamos al caballero, por favor. Buenas tardes, Pilar. Estoy sorprendido. Estaba a punto de no venir. Espero para bien, ¿eh? Sí, para bien. Y te cuento por qué estoy sorprendido, porque antes de venir digo, bueno, voy a encontrar a dos nutricionistas hablando de un montón de cosas con las que la mayoría no estoy de acuerdo, sobre todo en la pirámide nutricional y todas estas cosas que tantas veces ha cambiado y que no está del todo bien. Y me he encontrado con una guerrera. Y yo me he quedado sorprendido porque quedan guerreros todavía por ahí, ¿no? Entonces, para mí, que yo también me dedico a guerrear por ahí con estas cosas, tengo una escuela de cocina y un supermercado ecológico aquí en el centro de Málaga, y me he quedado sorprendido, y gracias porque me has hecho un regalo esta tarde, ¿eh? Espero que también a todos los demás, ¿no? Y te quería hacer dos preguntas. Una, ¿cómo es posible cambiar lo que comen los niños en los comedores si lo que comen los padres en sus casas es igual o peor? Ese es el problema. Entonces, yo no soy pesimista, sigo ahí plantando semillas uno a uno y todas estas cosas, pero es una empresa difícil, aunque yo soy optimista. Quería preguntarte cuál es tu visión a medio y largo plazo de todo esto, ¿no? Y la segunda es, ¿qué opinas? Porque al tener un supermercado he podido observar cómo la gente, porque no tengo tele, hace tiempo se me cayó al suelo y ya no la volví a comprar, y entonces no veo la tele, pero la gente dice que han subido mucho los precios. Sin embargo, yo tengo un supermercado ecológico, que se supone que es más caro, y no ha subido nada. Todos los productos de origen, cereal y legumbre, que son los importantes, porque un pollo ecológico vale 40 euros, ¿no? Entonces hay que comer menos pollo y menos huevo y más legumbre y más cereales, ¿no? Entonces mi pregunta es, primero, ¿cómo ves tú la visión de si no cambiamos a los padres, cómo vamos a cambiar a los niños y mucho menos a los colegios? Y la segunda es, ¿por qué no hay más cereal y legumbre y no tanto pollo y tanta pollo chutado, que hay que decirlo, ¿no? Porque tiene un montón de porquerías también metidas, ¿no? Y los a 4,50, como tú has dicho, que también me ha sorprendido, es imposible poner una alimentación. Pero es verdad que podemos poner a 4,5 € cereal y legumbre. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Esta es mi segunda pregunta. Pues muy fácil, y los precios han subido porque por lo visto todos los cereales y todas las legumbres que se consumen en este país venían de Ucrania. No sé cómo, pero yo sigo yendo a Cañete de las Torres de vez en cuando a traerme los garbanzos que se ha traído mi padre y mi madre toda la vida. ¿Podemos cambiar a los niños aunque los padres coman mal? Sí, evidentemente. Si no tuviéramos la esperanza de que la educación pueda cambiar algo, entonces apaga y vámonos. O sea, cerramos ya y nos vamos. Claro que se puede. Pero ¿sabes cómo? Atrayendo a las familias para que se eduquen a la vez que los niños. Mi mayor éxito en el mundo asociativo han sido las escuelas de madre y padre. Directamente, yo decidí que aquí se acabaron los temas pedagógicos por expertos. Que estábamos en un colegio de infantil, ¿qué hacemos cuando los niños tienen fiebre? Y me decían las enfermeras, claro, yo siempre he tirado de amigos y conocidos del centro de salud, pero ¿quién va a venir a eso? Pues 30 o 40 madres en la primera, y cuando se enteraron que encima los invitábamos a café, 40 más en la segunda. Tenemos que educar a los papás y a las mamás
directamente facilitándoselo. Mira, nosotros siempre hemos dicho, todas nuestras actividades se hacen con ludoteca. Si yo quiero que papá y mamá estén formándose, o papá o mamá o el que haya, o el tipo de familia que haya, para ayudar en la educación de sus hijos, lo que no le puedo poner en la cortapisa de no puedes venir porque tienes niños pequeños. Entonces, claro que lo hacemos. ¿Y sabéis cuál es la parte de la ludoteca más divertida para los enanos que asisten a la jornada de formación de FEDAPA? El Masterchef, pero el Masterchef hecho por ellos, con productos que pueden encontrar el de esos, sin cosas raras, sin colorante, no sé cuánto. No, lo de toda la vida, huevo, harina, legumbre, lo que pillan directamente. Pues eso, ese pequeño pasito, si conseguimos extrapolarlo, al final conseguiremos que no solo los niños coman bien en la escuela, sino que coman bien en su casa y que enseñen a comer a su papá y a su mamá, porque resulta que no tuvieron tiempo de aprender de sus abuelos. Claro que podemos. Si no, ¿qué hacemos aquí? Claro que podemos. Si es directamente, es cuestión de todos a una. Y lo podemos hacer, ¿eh? No pasa nada, ¿verdad? No. Ya hemos cerrado ya el turno de preguntas. Antonio Carrillo cierra, como presidente de la Carta Malacitana, cierra el turno de intervenciones. Pilar, muchas gracias. La gracia enorme a ti, Antonio, por vuestra labor y por haberme dejado ser una parte de este magnífico ciclo. Pues así es, y así lo cuentas. La verdad es que cuando se toca este tema con esa profundidad que tú has hecho, yo creo que todos nos hemos preocupado, porque es decirnos algo que todos conocemos, pero que nadie dice con esa claridad. Y es verdad que el sistema educativo, todos los padres nos preocupamos mucho de cuál es el profesor de matemáticas o cuál es el profesor de literatura, qué contenidos enseña, cómo lo enseña, cómo se evalúa, cómo va nuestro niño en ese tema. Pero muy pocos se preocupan de cómo come el niño en el colegio. Y habrá cosas más importantes que asegurar que la alimentación infantil sea la adecuada. No la hay, ¿eh? Ya no la hay. Que no la hay. No la hay. Es decir, que a nosotros, como Asociación de Cultura Gastronómica, hoy me voy muy preocupado, porque nos queda un trabajo inmenso por hacer. Antonio, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Vosotros ya estáis haciendo una parte. Sí, Yo espero que de aquí salgan unos pocos más con la idea clara de que hay que ocuparse. Preocuparse no sirve, hay que ocuparse. Pero la preocupación tiene que servir para ser un altavoz y decirle a los demás, oye, vente, vamos a ayudar, que entre todos podemos. Pero Pilar, llevamos 15 años ocupándonos y realmente el resultado es bastante leve, pero seguimos, porque ese es nuestro objetivo como asociación y como responsables de la información a la ciudadanía de lo que supone la cultura alimentaria. Es decir, yo no entiendo por qué en el sistema educativo, y cada gobierno que llega pone una nueva ley del sistema educativo, quita la anterior y ya no las quitan, ¿eh? No hay ninguna ley orgánica que esté derogada. Le cambian el nombre, pero en ningún momento, yo me fijo en esas cosas, en ningún momento aparece la cultura alimentaria. Es decir, en el colegio se enseña la temporalidad de los productos, la riqueza de los productos que tenemos, por ejemplo, en Málaga, que es una provincia privilegiada en ese sentido. No se enseña eso en el colegio. No interesa, Antonio, entonces podríamos preguntar por qué no están en nuestros comedores. Pero no interesa porque este tema no es prioritario en la sociedad. Si fuera prioritario... No, para la población en general, sí. Es decir, si esto preocupase a la sociedad, los políticos lo tomarían en cuenta, porque es su preferencia. Pero en ningún momento vamos a un colegio a exigir que nos digan cuál es la alimentación y cuál es la nutrición y quién organiza todo el colegio, toda la comida en el colegio. Nadie va, seguramente irá alguien. Lo que pasa es que hay que entrar, pero vale. Ya está. Entonces, mira,
Entonces, nosotros llevamos ya 4 delegados provinciales de educación planteándoles que se ponga en marcha una asignatura dentro de las horas que hay, que no se ocupan o que se dedican, son de libre configuración, que se enseña a los niños y las niñas a partir del segundo de la ESO, que se les enseñen las técnicas básicas de cocina. Lo llevamos con 4 delegados. Cuando le planteamos el tema, se ilusionan, nos dicen que se va a hacer inmediatamente, que eso es una idea magnífica. Me voy a callar. Y después no nos hacen ni caso. Ya le hemos pedido la cita. No, si os hacen caso. Lo que pasa es que se os olvida una cosa. Las competencias que tienen los delegados territoriales son las que en Sevilla, en el Consejo de Dirección ampliado, les dan... tú, venga, puedes hablar de lo tuyo. No, mira, ya no, vámonos a otro tema. Directamente. Y mira que le ponen ganas de todos los signos políticos, porque yo tengo que decir que, habiendo conocido a 9 delegados y delegadas ya, de todos los signos políticos, no ha tenido nada que ver el carné que tuvieran en la manita o en la cartera como para preocuparse por Málaga y por su centro educativo. Unos con más aciertos, otras con menos o con más. Pero sí que te puedo garantizar una cosa. Mientras esto no llegue a los que mandan, y aquí nos dejamos de tontería, pero los que mandan se sientan en Sevilla, en una cosa que se llama Palacio de San Telmo, y en otros sitios que no sabemos cuáles son, y son los que deciden qué nos importa a la ciudadanía. Bueno, hay una excepción, y es en la provincia de Huelva se lo están haciendo, por iniciativa de un cocinero. Y es que hay como 80 o 90 colegios donde se está enseñando ya a cocinar a los alumnos. Acabas de decir la palabra mágica. Si puedo vender nombre, cara famosa, y en Málaga los hay, que estén dispuestos a colaborar con vosotros, seguro que muchísimo. Claro, sí. Si puedo vender la campaña, claro que lo pongo en marcha. Sí, pero por eso yo te voy a pedir, aprovechando la posición que tenéis los dos, os voy a pedir la ayuda del sistema de representación de alumnos, de los padres y madres, para provocar que este tema se plantee en la delegación y veremos a ver qué pasa. Cuando quieras. Cogemos el testigo. A ver qué pasa. Se coge el testigo, vamos, como decía Pilar antes, vamos a coger la puerta antes de que nos echen. No, vamos, porque antes nos queda un breve epílogo que vamos a ver, hoy decía que teníamos la tríada mediterránea perfecta. Tenemos aceite de la cooperativa olivarera de Río Gordo, tenemos pan de panadería justa de aquí de Málaga y tenemos vinos de Lagar de Cabrera de Inove y de Los Frontones. Como tenemos aquí a 2 de los productores de cosas que vamos a probar dentro de un momento, pues yo les voy a pedir que brevemente nos expliquen un poquito qué es lo que vamos a probar. Tenemos a Miguel Cañavero, que está aquí con nosotros, creo que el micrófono está aquí, pues hay hojiblanca. A ver, cuéntanos de la arbosana, que no es una variedad muy conocida. Bueno, la variedad arbosana la llevamos cultivando unos 3 años. Este año ya tenemos más producción. Es una variedad que está aquí en Málaga, en Campanilla. Sí. Es de una finca de Campanilla. Entonces este año la han cogido en el mes de octubre. Lo que pasa que con el tiempo que hace, la temperatura a que se ha cogido pues eran 30 grados, entonces el aceite ha salido más suave, más bajo. Después tenemos la variedad hojiblanca, que es muy clásica de aquí, de esta zona, aunque nuestro aceite principal es la verdial de Vélez Málaga. Lo que pasa es que este año, con el tiempo que ha habido, no hay verdial, muy poquita. Y todavía la que se está cogiendo, no se está cogiendo todavía. Solamente la hojiblanca y la arbosana. La hojiblanca pues tiene un sabor más picante, es más amarga, un aceite más verde, pues de cosecha temprana, y va muy bien para el tema de ensalada, para el tema de fresco, vamos, sin cocinar. Crudo. Y el tema de la arbosana, pues la estamos ahora mismo produciendo. La arbosana es más suave, un poquito. Es más suave y aparte este año porque también se ha cogido con mucha calor.
Esa finca pues la cogen con cosechadora y eso ya es otra cosa. Pero bueno, que la calidad del aceite es muy está buena. ahí, es bueno. Y ya después la verdial, cuando tengamos en el mes de diciembre, si nos deja algo, si llueve algo, se podrá coger algo de verdial, porque está... A ver si tenemos suerte y los que también cantamos tenemos mal, ya cantamos. la ecológica, que estamos produciendo ya un poco de ecológico, pero todavía no hemos tenido este año producción. Pues mucha suerte, muchas gracias, Miguel. Ahora tendremos oportunidad de comprobarlo y le voy a pedir a José Luis López que nos cuente un poquito el vino a los frontones de Bodegas Excelencia, una magnífica bodega de aquí de Málaga, de la denominación Sierras de Málaga. Bueno, pues cuéntanos que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, darle enhorabuena a Pilar, nos ha hecho una exposición fantástica. La verdad es que he quedado gratamente sorprendido porque no esperaba lo mismo que han comentado por ahí, este planteamiento, Entonces quiero felicitarle. Y bueno, la suerte que tenemos es que después de hablar de la proximidad, por lo menos somos de Ronda, o sea que estamos también acostumbrados a que se haga mucha propaganda de otras denominaciones de origen muy conocidas, como Rioja, Ribera y otras denominaciones que producen mucha más cantidad, que son de muy buena calidad, pero que tenemos aquí también nuestros vinos, que también tenemos que, precisamente por aquello de que somos bodegas de pequeña producción, primamos la calidad más que la cantidad. Entonces, estamos en Ronda, como decía, estamos en Ronda la Vieja, cerca de la ruina romana de Alcinipo, a 850 metros por encima del nivel del mar. Nuestro viñedo es un viñedo relativamente joven, se plantó en el 2016, y el vino que van a tomar, que es un crianza, es un vino que tiene 4 uvas: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo y Shiraz. Nuestro enólogo Juan Manuel Beta es el que trajo el loje en su día, cuando volvió a implantar bodegas en Málaga. Después de la filoxera habíamos perdido nuestras producciones vinícolas, y ahora pues él vino de Francia, aunque es español, y por eso nuestro viñedo prácticamente, salvo la Tempranillo, que es una uva española, son uvas que son más de francesas, ¿no? Es un vino el que van a tomar que pues en vista, digamos, es un vino que tiene pues el ribete medio, y luego tiene una capa media y tiene un color teja, por aquello de que tiene un año de crianza en barrica de roble francés, y luego está mínimo 2 años en botella. Es la añada 2012, y decía que tiene en ese color teja que le da la madera. En nariz, pues es un vino que tiene unos aromas de madera noble, especiado, y luego en boca es un vino que tiene un paso suave, por aquello de que tiene unas uvas que no es muy elevada su graduación, es un vino que tiene 13 grados y medio, y tiene pues unos toques de frutas maduras, y la madera está muy bien estructurada. En ese sentido, y quiero decir que la lástima, como bien decía, es que los políticos tienen que apoyar necesariamente el que la alimentación tenga más calidad y demás. Quizá porque los niños, nuestros hijos, no tienen voto. Hay lo que es la marca Sabor a Málaga, en la que estamos, que tengo que romper una lanza en favor de ello, que es que se está apoyando mucho el que los productos de kilómetro cero, que ahora se le denominan kilómetro cero, los de cercanía, pues se está potenciando mucho todo el sector agroalimentario, es decir, tanto los embutidos como los encurtidos, como los aceites, los quesos, los vinos, en fin, esa campaña, pues esa marca está potenciando mucho los productos de cercanía, y le tenemos que agradecer en ese sentido que efectivamente nos están haciendo visibles. Ahora viene Navidad, y ahí es donde yo, por ejemplo, noto que la gente demanda el producto de la zona, y fíjese hasta qué punto para ellos esto le da, digamos que, posibilidades de imagen más en prensa y en medios de comunicación y tal. Este año la feria va a durar 9 días. ¿Por qué? Porque es que los 9 días que se monta en el parque esa feria,
hay muchísima gente que compra productos de Málaga, que no puede ir a Colmenar a comprar un embutido, o que no puede ir, no sé, o a Río Gordo al aceite, pero sí, aunque lo pueda encontrar, digamos que la facilidad de tenerlo ahí, la gente lo agradece mucho y lo consume. Entonces, en ese sentido, ya digo que tenemos que apoyarles y agradecerles lo que nos están ayudando. Y bueno, espero que les guste el vino, ya digo, es un vino de aquí de la tierra, está premiado como en Sabor a Málaga como mejor tinto crianza de Málaga en el año 2018. Y bueno, pues cuando quieran también tenemos una bodega en Ronda que merece la pena visitarlo por el entorno, estamos en mitad del campo, rodeado de encinas y olivos centenarios, creo que merece la pena que lo vean. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Y ahora ya para concluir, antes de pasar a la copa, el presidente de la Carta Malacitana le va a entregar a nuestra ponente un recuerdo de su paso por el ciclo de tertulias.